El cierre de la jornada 8 del Torneo Apertura de Guatemala al 20 de septiembre de 2023 me despertó ciertas dudas, porque antes que se jugaran los partidos del día, un club grande del país como lo es Comunicaciones FC se paseaba entre los últimos 3 lugares de la tabla. Inclusive llegó a estar en las últimas 2 posiciones, con lo que se empezaba a especular con el fantasma del descenso para el cuadro albo. Pero eso cambió cuando por la noche derrotaron a Xelajú MC por 2-1, dándole la batuta del último lugar al cuadro altense. Por lo mismo que un cuadro de historia está en estos momentos en el frío sótano, me quedé con la duda de qué pasaría si en Guatemala cada torneo corto descienden los últimos 2 equipos de la tabla. Cabe resaltar que para este video estaremos tomando en cuenta a los equipos desde el inicio de los torneos cortos, es decir, a partir de la temporada 1999-2000 hasta el torneo clausura 2022-2023 que finalizó en el primer semestre del 2023. De igual forma, si un equipo repite descenso la siguiente temporada, tomaremos una posición arriba de ese equipo para contabilizar a otro. Sin más que agregar, iniciamos. Para el torneo Apertura de 1999-2000, los equipos que quedaron en las últimas 2 casillas fueron Zacapa y Suchitepeques, convirtiéndose así en los primeros descendidos en este formato. Para el siguiente torneo, que es el Clausura, los descendidos hubieran sido Escuintla, y recordando que Suchitepeques había descendido en el torneo anterior, el otro acompañante a la B hubiera sido Zacachispas. Para el Apertura 2000, sorpresivamente tenemos a Azucareros de Cotzumalguapa y al Club Aurora, que hubieran descendido, y en el Clausura 2001 tendríamos a Achuapa y a Carcha, quienes serían los huéspedes de la Primera División de Guatemala. Para el torneo de reordenamiento del 2001 sí se aplicó lo que dictaba la tabla, teniendo como descendidos a Deportivo Petapa y a la Universidad de San Carlos. Mientras que para el Clausura 2002, que bajó la cantidad de equipos participantes a 10, solamente descendió un equipo, y ese equipo fue Deportivo Jalapa, pero si aplicamos el formato que traemos con los otros torneos, el otro descendido hubiera sido Antigua GFC. Para la Apertura 2002, los descendidos acorde a la tabla son Juventud Retalteca, y como Antigua en el torneo anterior había descendido, subimos un escalón más y tenemos al Deportivo Teculután, quien sería el otro equipo que se iría con rumbo a la B. Y en el Clausura 2003, la cosa se pone un poco confusa, puesto que el último lugar en efecto fue nuevamente Juventud Retalteca. Dicho equipo en la campaña anterior ya había descendido en nuestro formato, por lo que aparte del descenso de Juventud Retalteca tendríamos el descenso sorpresivo del Xelajú MC. No podríamos contar al Deportivo Teculután por la misma situación, por tanto el siguiente equipo descendido hubiera sido el Deportivo Zacapa. Ok, luego de ese enredo nos vamos al torneo Apertura 2003, donde sorpresivamente nos encontraríamos con el Deportivo Marquense, equipo clásico de la Liga Mayor que descendería, y que a su vez encontramos nuevamente a otro grande como lo es el Club Aurora descendiendo en dicho torneo. Y para el torneo Clausura 2004 y nuevamente, pues tendríamos como inquilinos de la Primera División al Deportivo Teculután y al Deportivo Zacapa. Para el torneo Apertura 2004, ahora no tan sorpresivo porque en la vida real sí sucedió que estos 2 torneos se nos va un grande a la Primera División, tenemos al Club Aurora, que consumaría su tercer descenso y que a su vez lo acompañaría nuevamente Antigua GFC por la División de Plata del fútbol nacional, mientras que para el torneo Clausura 2005 tenemos nuevamente al Deportivo Marquense, quien descendería en esta ocasión, pero no con Aurora, quien descendería el torneo anterior, sino que lo haría junto con el Deportivo Jalapa. Para el torneo Apertura 2005 tendríamos nuevo visitante para la B, sería en este caso los Príncipes Azules del Cobán Imperial, acompañado nuevamente del Deportivo Petapa. Mientras que para el torneo Clausura 2006 tendríamos otra vez a Antigua GFC y tendríamos una sorpresa en la lista. En este caso tendríamos a Comunicaciones FC, que estoy seguro muchos recordarán dicha campaña como un trago amargo y hace recordar un poco a los malos momentos vividos en este torneo, y no es para menos, porque si para el 2006 descendieran 2 equipos, Comunicaciones hubiera acompañado a la Primera División a Antigua GFC.
Continuando la apertura 2006 tendríamos un nuevo visitante en primera división, como lo es el caso del Deportivo Mitlán, y nuevamente estaría visitando la B el Gigante del Sur. Hablamos del Deportivo Suchitepeques. Para el Clausura 2007 ya no podemos contar al Deportivo Mitlán porque en el torneo anterior descendió, por lo que nos toca correr un lugar en la tabla, quedando como primer descendido el Deportivo Jalapa, y sorpresivamente nos encontraríamos otra vez a Comunicaciones FC de retorno a la primera división. En el torneo Apertura 2007 nuevamente descendería Deportivo Petapa, y a su vez el segundo equipo que lo acompañaría en esta travesía sería el Deportivo Heredia, equipo de Izabal del que no habíamos mencionado a lo largo del video y que consumaría su primer descenso. Mientras que para el Clausura 2008 también otro equipo del que no habíamos hablado y que descendería sería el Deportivo Malacateco. El equipo toro descendería por primera vez y no descendería con Heredia porque el torneo anterior descendió, sino que lo harían nuevamente con el Deportivo Jalapa. Para la Apertura 2008 nuevamente tendríamos viejos conocidos que hubieran descendido, tal como son los casos de Marquense y Suchitepeques, que otra vez estarían de visita por la primera división, mientras que para el Clausura 2009 volverían a hacerlo luego de un tiempo el Deportivo Zacapa, acompañado por un equipo que suena de manera muy frecuente a lo largo del video, y estamos hablando del Deportivo Petapa. Llegamos a la Apertura 2010 y todo parece indicar que debemos cambiar de aires respecto a los equipos descendidos. En este caso tenemos un nuevo equipo que recién había ascendido a la Liga Mayor, como lo es el caso de Peñarol de la Mesilla, que lo acompañaría a la B, la Universidad de San Carlos, mientras que para el Clausura 2010 volvería a descender un equipo de Oriente, como lo es el caso del Deportivo Zacapa, y a su vez traería consigo un nuevo inquilino a la primera división desde Occidente. En este caso hablamos del Deportivo Chinabajul. Nos vamos para el torneo Apertura 2010, donde nuevamente descenderían dos equipos de la parte occidental del país. Hablamos de Peñarol de la Mesilla de Huehuetenango y del Deportivo Malacateco de San Marcos. A su vez, al ver a los últimos dos equipos de la liga en el torneo Clausura 2011, tenemos otra vez a un equipo de Huehuetenango, pero ahora no hablamos de Peñarol de la Mesilla, sino que hablamos del Deportivo Chinabajul, equipo que no descendería solo y que con ellos se iría nuevamente el Deportivo Suchitepeques. Para la Apertura 2011 tendríamos viejos conocidos que irían de vuelta a la B. En este caso y más recurrente sería el Deportivo Petapa, y por diferencia de goles descendería también el Deportivo Mitlán de Jutiapa. Mientras que en el Clausura 2012 tendríamos equipos descendidos de dos extremos distintos del país. Hablamos de Juventud Retalteca de Retaluleu y del Deportivo Zacapa. Ambos clubes nuevamente conocerían el fantasma del descenso. Al llegar al torneo Apertura 2012 tenemos un viejo conocido, aunque ahora con otro nombre. Nos referimos a Juventud Escuintleca, equipo que ascendería la misma temporada, pero que descendería en la misma tomando este formato, y también con él descendería la Universidad de San Carlos. En el Clausura 2013 nuevamente tendríamos sorpresas. Una que en realidad no era sorpresa era el descenso en la vida real de Juventud Escuintleca. Por ello no lo contaremos, puesto que el torneo anterior descendió, pero donde sí tomaremos en cuenta descensos será en las posiciones 11 y 10 de la tabla, donde el primer descendido sería otro grande de Guatemala, como lo es el Club Social y Deportivo Municipal, que por primera vez estaría descendiendo y lo estaría acompañando nuevamente el Deportivo Petapa hacia la primera división. Para la Apertura 2013 tendríamos el primer escenario curioso, y creo que muchos hemos escuchado el término "ese equipo solo llegó a pasear a la mayor". Pues bien, en efecto eso le sucedió a Iztapa y Coatepeque. Ascendieron a la Liga Mayor en esa temporada y, acorde al formato que llevamos, terminarían descendiendo en la misma temporada. Mientras que para el Clausura 2014 uno de los dos equipos sí se cumplió con este caso. Tal fue el caso de Iztapa, esto en la vida real. Pero como en la tabla aparece nuevamente último, deberíamos incluirlo. Pero como descendió en el torneo anterior, subimos un puesto y los equipos descendidos curiosamente ambos serían de San Marcos, siendo estos equipos el Deportivo Malacateco y Deportivo Marquense hacia la primera división. Llegando a la Apertura 2014 nuevamente encontraríamos a un recién mencionado, el Deportivo Coatepeque, quien sería el primer descendido en dicho torneo y que a su vez lo acompañaría Halcones de la Mesilla, quien anteriormente era conocido como Peñarol de la Mesilla.
Para el Clausura 2015, como ambos equipos repitieron tanda en la vida real, se corren los dos lugares, tanto de Coatepeque como de Halcones. Entonces, un equipo que no habíamos mencionado sería el siguiente descendido, y estamos hablando del Deportivo Guastatoya, acompañado de un equipo que nuevamente descendería. Hablamos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y así nos vamos a la Apertura 2016. Tendríamos que mencionar nuevamente al Deportivo Malacateco, equipo que descendería con el Deportivo Mitlán. No tomamos en cuenta la Universidad de San Carlos porque en el torneo anterior terminaría descendiendo, mientras que para el Clausura 2016 los equipos que se irían a la División de Plata serían Cobán Imperial y nuevamente el Deportivo Petapa, que dicho sea de paso ya les diré cuántas veces ha descendido cada equipo usando este formato. Al llegar a la Apertura 2017 hubiéramos tenido viejos conocidos como equipos descendidos y nos remitimos a la parte nororiental del país. En este caso hablamos primero del descenso del Deportivo Carchá y del otro viejo conocido como lo son los Conejos del Deportivo Mitlán. Y es que también en el Clausura 2017 en la vida real sí se iría descendido el cuadro cenizo. Hablamos del Deportivo Carchá y por eso corremos un lugar en la tabla y con esto descendería Antigua GFC, y como Mitlán también había desaparecido en la temporada anterior, subimos otro lugar para cederle el descenso y curiosamente por diferencia de goles al Deportivo Malacateco. Pero el Apertura 2017 sería el torneo de venganza, por así decirlo, para el Deportivo Malacateco, quien vería cómo su rival departamental, en este caso el Deportivo Marquense, se iría a la División de Plata, no solo en esta simulación, sino que también en la vida real, y consigo se iría a otro equipo escuincleco, y primera vez que lo mencionamos, el Deportivo Siquinalá. Mientras que para el Clausura 2018 se daría vuelta al asunto. Marquense gozaría el sufrimiento del Deportivo Malacateco, primer descendido, porque su rival había descendido el torneo anterior, por lo que nos corremos un lugar hacia arriba, y el otro descendido sería el ya nombrado en varias ocasiones, el Deportivo Suchitepeques. Para la Apertura 2018 hubo una ciudad en Huehuetenango que tuvo por primera vez un equipo en Liga Mayor, y ese fue el Deportivo Chantla, que si tomamos este formato descendería el mismo torneo que ascendió, a pesar que en la vida real sí fue así, solo que tuvimos que esperar a la Clausura. El otro equipo que nuevamente se hubiera ido a la B sería el caso bastante curioso del Deportivo Petapa. Mientras que para el Clausura 2019 tampoco tomaremos en cuenta al Deportivo Petapa, quien descendió el torneo anterior, así que subiremos un puesto más en la tabla y los dos descendidos serían curiosamente Sanarate e Iztapa, quien nuevamente volvería a la primera división. En el Apertura 2019 tendríamos un equipo que ya había conocido el descenso y que lo volvería a sufrir, como es el caso de Siquinalá. Y también se tendría el descenso de un equipo recién ascendido como lo es el caso del Deportivo Misco, mientras que en el torneo Clausura 2020 debido a la pandemia se declaró como desierto. Sin embargo en la vida real sí hubieron descensos y fueron los casos del Deportivo Misco y también el de Siquinalá. Esto con 13 fechas disputadas, pero que si nos apegamos al formato del video, los descendidos en esa temporada serían Cobán Imperial, que pasaba por una mala racha, y el Deportivo Malacateco. Para el torneo Apertura 2020 tendríamos un viejo conocido como primer descendido. Hablamos de Zacachispas de Chiquimula y también otro equipo del oriente del país. Hablamos del Deportivo Sanarate. El primer equipo de este torneo Clausura 2021 tuvo muchas dificultades cuando recordamos su fútbol. Incluso la misma hinchada se volcó contra jugadores y cuerpo técnico, y que si en la vida real hubiera sucedido el descenso, peores cosas habrían pasado. Hablamos de la Antigua GFC, equipo que venía de tener buenos campeonatos, siendo campeón inclusive, pero que acorde al formato hubiera sido el primer equipo descendido a primera división y lo hubiera acompañado el Deportivo Achuapa. Ahora, para la Apertura 2022, siguiendo el formato, tendríamos como primer descendido a un equipo recién ascendido, aunque en la vida real sí sucedió así. Hablamos de la Nueva Concepción, otro equipo de Escuintla que tendría su aparición en la Liga Mayor, pero que su paso sería corto descendiendo en el mismo torneo, y el otro equipo que acompañaría a la Nueva Concepción no sería Achuapa, porque descendió la temporada anterior. Entonces corremos un lugar hacia arriba y el otro descendido sería Cobán Imperial. Y para el Clausura 2022 quitaremos a la Nueva Concepción, que había descendido la temporada anterior,
siendo de esta forma los nuevos inquilinos de la primera división el Club Social y Deportivo Sololá y nuevamente el Xelajú Mario Camposeco. En el Apertura 2023 se presenciaría el descenso de un equipo que recientemente había sido campeón. Hablamos de Santa Lucía Cotzumalguapa y de un equipo de la capital. En este caso hablamos del Deportivo Misco. Y para finalizar con el Clausura 2023, ya no colocaremos a Santa Lucía Cotzumalguapa ni a Deportivo Misco, puesto que descendieron el torneo anterior. A quienes sí colocaremos son a Iztapa y a Malacateco, que sorpresivamente este último había sido recientemente campeón de liga. Y vos te pondrías a pensar, bueno, ¿cuántas veces descendió cada equipo a lo largo de los torneos cortos desde 1999? Pues déjame decirte que te tengo el dato y te lo comparto a continuación. Los equipos que tendrían únicamente un descenso serían Deportivo Guastatoya, Zacapa, Deportivo Heredia, Club Social y Deportivo Municipal, Escuintla, Deportivo Chiantla, Juventud Escuintleca, Club Social y Deportivo Sololá, Nueva Concepción, Azucareros de Cotzumalguapa y Santa Lucía Cotzumalguapa. Los equipos que tendrían dos descensos serían Deportivo Misco, Comunicaciones Fútbol Club, Deportivo Chinabajul, Juventud Retalteca, Deportivo Achuapa, Zacachispas, Deportivo Teculután, Sanarate, Deportivo Siquinalá, Deportivo Carchá, Coatepeque y Xelajú Mario Camposeco. Los equipos con tres descensos serían Iztapa, Peñarol de la Mesilla y Aurora. Los que tendrían cuatro serían Deportivo Jalapa, Deportivo Mitlán, Cobán Imperial y la Universidad de San Carlos. Los equipos con 5 descensos serían Deportivo Marquense, Antigua Guatemala Fútbol Club, Deportivo Zacapa y Suchitepeques. Mientras que los dos equipos que se roban cámaras en este video son Deportivo Malacateco y Deportivo Petapa, ambos con 8 descensos desde 1999 hasta el torneo en 2023. Así que ya lo sabes, si se diera ese caso en la Liga Nacional, varios equipos grandes tendrían consigo el fantasma de la B. ¿Qué otra idea se te ocurre que podríamos incluir en el canal? Te leo en los comentarios. Y hasta acá el video de hoy, no sin antes agradecerte por el aguante hasta el final. No te olvides que soy Mr. Luna y nos vemos en una próxima.